Yo siempre he dicho que el asfalto tiene memoria, compa. No es nomás echarle kilómetros al marcador y ya. La carretera te va guardando las historias, los suspiros, y a veces, hasta los miedos que uno deja regados en las gasolineras, o en esas cachimbas de mala muerte, donde el café sabe más a aceite de motor que a grano. Mi nombre es Julián, y llevo más de 20 años montado en un tráiler, recorriendo desde la frontera norte hasta las selvas de Chiapas. Pero lo que me pasó hace 2 años en la ruta de San Luis Potosí hacia Matehuala, eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Y miren que en este oficio uno se topa con cada personaje que, para qué les cuento. Eran como las 2 de la mañana. El frío de la zona desértica se sentía pesado, de ese que se te mete por las rendijas de la cabina y te entume las rodillas aunque traigas la calefacción a todo lo que da. Yo venía manejando un Kenworth 680, la Generosa le digo de cariño, cargado con toneladas de acero. La carretera estaba muerta, ni un alma, ni una luz de otro colega en el horizonte. Solo el brillo de mis faros cortando la negrura y el zumbido constante de los neumáticos sobre el pavimento. De repente, la radio de banda civil empezó a chillar. Ustedes saben, ese ruido de estática que a veces te despierta del letargo. ¿Hay alguien en la 11? Se escuchó una voz, pero no era la voz de un trailero normal. Sonaba como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo, hueca, raspada, como si le faltara el aire. Yo, por puro instinto y por no irme durmiendo solo, agarré el micro. Aquí andamos, colega. Reportando desde la 57, todo tranquilo por acá. ¿Quién habla?, pregunté, mientras le daba un trago a mi café ya tibio. Hubo un silencio largo, de esos que te ponen la piel de gallina. Luego, la voz volvió, pero esta vez, dijo mi nombre completo, Julián Alberto Mendoza. Bájale de huevos, flaco, que te vas a pasar de largo. Se me heló el cuerpo. Nadie en la radio me conoce por mi nombre completo. Todos me dicen, el camaleón. ¿Cómo sabía ese extraño quién era yo? Pensé que era una broma de algún compañero pesado, así que traté de tomármelo a la ligera, aunque el corazón ya me estaba empezando a martillear en el pecho. Muy chistoso, compa. ¿Quién eres? Ya déjate de juegos que la noche está pesada, respondí, tratando de que no se me notara el temblor en la voz. Mira el espejo izquierdo. Julián fue lo único que respondió la voz. Lentamente, como si tuviera miedo de lo que iba a encontrar, giré la cabeza hacia el espejo retrovisor. Al principio no vi nada, solo la oscuridad total del desierto, pero de pronto, unas luces se encendieron justo detrás de mi remolque. Eran unos faros amarillentos, viejos, de esos que usaban los camiones de los años 70. Lo extraño es que no estaban a la altura de un carro pequeño, sino a la altura de un tractocamión. Pero no hacían ruido. No escuchaba el motor de quien me venía siguiendo, solo el mío. Aceleré. La Generosa respondió bien, pero por más que subía la velocidad, esas luces amarillas seguían ahí, pegaditas a mi defensa, como si estuviéramos amarrados por una cadena invisible. Volví a tomar el micro, ya molesto y asustado. Oye, bájale a tus luces, me vas a encandilar y vamos a tener un percance. Rebásame si tienes tanta prisa. No puedo rebasarte, Julián, porque yo soy el que te cuida el lugar, dijo la voz, y esta vez escuché una risa bajita, una risa que me recordó al sonido de las hojas secas rompiéndose. En ese momento, el olor en la cabina cambió. Ya no olía a mi aromatizante de pino ni a café. Empezó a oler a humedad, a tierra mojada, a esa esencia que queda en los panteones después de una lluvia fuerte. Me entró una desesperación horrible. Empecé a sudar frío, y las manos se me resbalaban del volante. Quise frenar en una zona de descanso, pero cuando vi el letrero de la próxima salida, el camión de atrás simplemente desapareció. Se esfumó en un parpadeo. Pensé que ya la había librado, que a lo mejor el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Ya estás viejo, Julián, me dije a mí mismo. Pero la cosa apenas empezaba. Unos 5 kilómetros adelante, vi a un hombre parado a la orilla de la carretera. Tenía puesto un chaleco reflectante y agitaba una lámpara de mano de forma frenética, por instinto de trailero, porque uno sabe que en la noche cualquier ayuda es poca. Empecé a reducir la velocidad.
Cuando estuve lo suficientemente cerca para que las luces de mi Kenworth lo iluminaran bien, me fijé en su cara. El hombre estaba pálido, casi gris, y tenía una expresión de terror absoluto. No me pidió un aventón, solo señaló hacia adelante, hacia la oscuridad total, y gritó algo que no pude escuchar por el ruido del freno de motor. Pero sus labios formaron claramente una palabra. Alto. Frené de golpe. El acero de la carga rechinó, y sentí como el remolque se jaloneaba, pero logré detener la unidad por completo. El hombre de la lámpara ya no estaba. Me bajé de la cabina con la linterna en la mano, temblando como hoja de papel, pensando que tal vez el hombre se había caído, o algo. Caminé unos metros hacia el frente, y lo que vi me dejó sin aliento. A escasos 10 metros de donde se detuvo mi defensa, la carretera ya no existía. Un deslave masivo, provocado seguramente por las lluvias de la tarde anterior que yo no alcancé a ver, se había tragado un tramo entero del asfalto. Había un socavón enorme, profundo, oscuro como el olvido. Si no me hubiera detenido, en este momento, la Generosa y yo seríamos solo un montón de fierros retorcidos al fondo de ese barranco. Me quedé ahí parado, mirando el vacío, con el frío calándome hasta el alma. De pronto, la radio del camión, que se había quedado encendida con el volumen a todo lo que da, volvió a sonar. Corrí a la cabina, esperando escuchar a algún brigadista o a otro trailero. «Ya estamos a mano, Julián», dijo la voz. Pero esta vez ya no sonaba tétrica, sino extrañamente familiar. «Hace 15 años, tú me ayudaste a cambiar una llanta en la Rumorosa, cuando nadie se paraba por mí. Te dije que te la debía. Sigue tu camino, flaco, que todavía te faltan muchos viajes para llegar a donde yo estoy». Se me detuvo el corazón. Recordé aquel viaje a la Rumorosa. Un trailero viejo, en un camión setentero, se había quedado tirado en una curva peligrosa. Yo me bajé, lo ayudé, le compartí de mi comida, y estuvimos platicando un buen rato. Él me dijo que se llamaba Don Antonio. Meses después me enteré de que Don Antonio nunca llegó a su destino en ese mismo viaje. Un percance en la bajada se lo llevó antes de tiempo. Me subí al camión, di la vuelta como pude, y me regresé a la gasolinera más cercana. No pude manejar más esa noche. Me quedé en el camarote, con todas las luces prendidas, rezando lo poco que me acordaba. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo de la 57, dejo un cigarro prendido a la orilla del camino y un gracias al aire, porque en la carretera, compa, no siempre los que se nos adelantaron se van para asustarnos. A veces, solo están esperando el momento justo para devolvernos el favor y asegurarse de que nosotros, los que todavía le damos al pedal, podamos llegar a casa a darle un abrazo a la familia. La carretera es sabia, y hay sombras que, aunque dan miedo, son las únicas que te cuidan cuando la noche se pone verdaderamente negra. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Genaro Espinosa, tengo 44 años y llevo 19 manejando tráiler, rutas de todo tipo, cortas, largas, de día, de noche. Me considero un trailero experimentado, tranquilo, metódico, sin vicios. No tomo, no me duermo al volante. Conozco mis límites, pero hace 2 meses algo me pasó en una ruta de Monterrey a Saltillo, que no le he podido contar a nadie sin que me miren como si estuviera loco. No fue ninguna figura en la carretera, no fue ninguna voz en el radio, no fue nada de lo que normalmente cuentan los traileros en los paraderos, cuando se juntan a tomar café y a matar el tiempo entre viaje y viaje. Fue algo diferente, algo que empezó de forma completamente ordinaria y que se fue volviendo más extraño con cada kilómetro que avanzaba. Algo que tiene que ver con el tiempo, con la forma en que el tiempo dejó de funcionar correctamente esa noche, y con lo que encontré cuando finalmente llegué a mi destino. Era un martes. Salí de Monterrey a las 10 de la noche, carga de refrescos para un centro de distribución en Saltillo, ruta de 90 kilómetros, hora y media máximo, una ruta que había hecho cientos de veces, tan corta y tan conocida que casi podría hacerla con los ojos cerrados. Llevaba mi café, mis cigarros, la radio, nada diferente a cualquier otro viaje. El clima estaba perfecto, sin lluvia, sin niebla, sin viento, noche tranquila. Arranqué a las 10 en punto.
Lo sé porque miré el reloj del tablero justo cuando salí del patio de la empresa. 10:00 exacto. Tomé la autopista directo, sin desviaciones, sin paradas planeadas, ruta directa. Me acomodé en el asiento. Puse el radio. Música norteña a volumen moderado. Empecé a manejar. Los primeros 30 kilómetros pasaron normales. Tráfico ligero, algunos carros, otro tráiler que iba en sentido contrario y me saludó con las luces. Normal, como al kilómetro 40, empecé a notar algo. El tráfico había desaparecido, completamente. No había ningún otro vehículo en la autopista, ni en mi sentido ni en el contrario. Qué raro. Siempre hay algo de tráfico, pero no le di importancia. A veces hay rachas de 10, 15 minutos sin ver un carro. Seguí, 5 minutos, 10, 15. Ningún vehículo. La autopista completamente vacía. Solo yo. ¿Habrán cerrado algún acceso? Revisé las noticias en el radio. Nada sobre cierres en esa autopista. Miré el velocímetro. 90 kilómetros por hora. Velocidad constante. Miré el tablero. Revisé la hora. Las 10:45. Llevaba 45 minutos manejando. Según la distancia recorrida, debería estar llegando a Saltillo. Pero miré alrededor. No reconocía el paisaje. Seguía siendo autopista, pero no reconocía los accesos, los puentes, las señalizaciones que debería conocer de memoria. ¿Me pasé? ¿Tomé un libramiento sin darme cuenta? Revisé el GPS. Y ahí fue donde empezó a ponerse extraño. El GPS mostraba mi ubicación en la autopista. Normal. Pero según el GPS, estaba en el kilómetro 42, el mismo kilómetro que había marcado como 10 minutos antes. ¿Qué? ¿No he avanzado? Revisé otra vez. Kilómetro 42, pero yo llevaba manejando 45 minutos, a 90 kilómetros por hora. Matemáticamente debería estar en el kilómetro 90, ya en Saltillo. Está descompuesto el GPS, me dije. No sería la primera vez. Esos aparatos fallan. Seguí manejando. 5 minutos más. Miré el GPS otra vez. Kilómetro 42. No había cambiado. Exactamente igual. Ok. Definitivamente está descompuesto. Pero entonces miré el odómetro. El que marca los kilómetros recorridos en el viaje. Estaba en 43 kilómetros. Prácticamente igual al GPS. Pero yo llevaba casi una hora manejando. A 90 kilómetros por hora. Debería marcar 80 kilómetros recorridos mínimo. Me detuve en el acotamiento. Apagué el motor. Miré todo. El velocímetro había funcionado normal. Había sentido el movimiento, las curvas, la autopista bajo las llantas. No estaba estacionado en un lugar. Estaba manejando, avanzando. O eso creía. ¿Qué está pasando? Encendí el motor otra vez. Arranqué. Puse atención especial a las señalizaciones, buscando algo que me dijera exactamente dónde estaba. Como a 2 kilómetros encontré un letrero. Saltillo. 52 kilómetros. 52 kilómetros para Saltillo. Pero si había salido de Monterrey, y Saltillo estaba a 90 kilómetros, debería estar a menos de 10 kilómetros de llegar. No a 52. Esto no tiene sentido. Busqué el celular. Sin señal. Por supuesto. En esta zona la señal siempre era intermitente. Seguí manejando. Otros 10 minutos. Otro letrero. Saltillo. 52 kilómetros. El mismo letrero. Exactamente igual. Frené de golpe. Bajé del tráiler. Fui hacia el letrero. Lo iluminé con mi linterna. Mismo letrero. Mismas letras. Mismos colores. No era mi imaginación. ¿Cómo puede ser el mismo letrero? ¿O había 2 letreros idénticos en la misma autopista con la misma distancia? ¿O estaba pasando algo que no podía explicar? Subí al tráiler. Arranqué. Seguí. Más rápido ahora. 100 kilómetros por hora. 110. Quería salir de esa zona. Pasar los letreros. Llegar a algún lugar reconocible. El radio empezó a fallar. Las canciones se cortaban. Se repetían.
La misma canción empezando una y otra vez desde el principio. Apagué el radio. El silencio fue peor, solo el motor del tráiler y el sonido de las llantas. Y entonces noté otra cosa. Las luces de la autopista, los postes de iluminación. Siempre había iluminación en esa autopista, pero ahora estaban apagados, todos. Solo mis luces adelante. Oscuridad total alrededor. Y entonces vi algo que me congeló. En el acotamiento, un tráiler, estacionado, sin luces. Me acerqué despacio. Era idéntico al mío, mismo modelo, mismo color, mismas dimensiones. Me detuve. Bajé. Caminé hacia él. En la puerta de la cabina había un número. El número de unidad. Lo iluminé. Era mi número. El mismo número de mi tráiler. Esto no puede estar pasando. Abrí la puerta. La cabina era igual a la mía. Mismo tablero. Mismo asiento. Mismo café a medias en el portavasos. Mi café. El que yo había puesto. El aroma era el mismo. Reciente. Cerré la puerta. Retrocedí. Mi tráiler estaba a 20 metros. Corrí hacia él. Subí. Arranqué. Aceleré lo más que pude. Sin mirar atrás. Sin pensar. Solo manejando. Rápido. Muy rápido. Las luces de la autopista se fueron prendiendo una por una mientras avanzaba, como si mi tráiler las activara. Y el paisaje empezó a cambiar, a volverse reconocible. Un puente que conocía, un acceso que conocía, un letrero. Saltillo, 8 kilómetros. 8 kilómetros. Casi llegando. Llegué a Saltillo, al centro de distribución. Me detuve en la báscula. El guardia me registró. Está tardado, Genaro. Lo esperaban hace rato. ¿Qué hora es? El guardia me miró extraño. Las 2:30 de la mañana. ¿Las 2:30? Sí. ¿Está bien? Se ve pálido. Las 2:30. Había salido de Monterrey a las 10. 90 kilómetros. 1 hora y media de camino. Debería haber llegado a las 11:30. Máximo medianoche. Habían pasado 4 horas y media para hacer un viaje de hora y media. Perdí 3 horas, susurré. El guardia me miró raro. ¿Cómo? Nada. Gracias. Entré al centro de distribución. Descargué. Firmé los papeles. Busqué un lugar para estacionarme y dormir. No podía manejar de regreso así. Estaba alterado, confundido. Me estacioné. Apagué el motor. Intenté procesar lo que había pasado. Los letreros que se repetían. El GPS que no avanzaba. El tráiler idéntico al mío. Las 3 horas perdidas. Saqué mi celular. Ya tenía señal. Busqué en internet. Fenómenos extraños autopista Monterrey-Saltillo. Encontré algo. Un foro de traileros. Un hilo de hace 2 años. El título era: ¿a alguien más le ha pasado algo raro entre Monterrey y Saltillo? Abrí el hilo. Había respuestas. Muchas. Traileros contando experiencias similares. El tiempo que se perdía sin explicación. Los letreros que se repetían. El GPS que se congelaba. Y varios mencionaban lo mismo que yo había visto. Un tráiler idéntico al suyo, estacionado en el acotamiento. Leí todos los comentarios. Nadie tenía explicación. Algunos hablaban de una teoría, que en esa parte de la autopista, en un tramo específico de como 10 kilómetros, algo pasaba con el tiempo, con el espacio, un loop, lo llamaban algunos, una repetición, como si esa sección de carretera se repitiera una y otra vez, hasta que algo te dejaba salir, hasta que algo decidía que ya podías continuar. ¿Qué era ese algo? Nadie lo sabía, pero lo que más me perturbó fue un comentario al final del hilo, de un usuario que decía llevar 20 años manejando esa ruta. Lo del tráiler idéntico. Yo también lo vi hace como 5 años, y lo que vi adentro fue lo que más me asustó. ¿Qué viste adentro?, le respondieron. Su respuesta tardó en llegar, pero cuando llegó, era simple, escalofriante. Vi al conductor, sentado en el asiento, mirando hacia adelante, y cuando iluminé la cabina con mi linterna, el conductor volteó a verme, y era yo mismo. Cerré el celular. No dormí esa noche.
Al día siguiente regresé a Monterrey de día, sin incidentes. Pero esa noche cuando llegué a casa, le pregunté a mi esposa algo. ¿Me has visto diferente últimamente? Ella me miró extraño. ¿A qué te refieres? No sé. Distinto, diferente. Ella pensó un momento. Ahora que lo dices, hay algo. Desde hace como 2 meses, como si a veces no fueras tú, como si fuera alguien que te imita perfectamente pero que no es exactamente tú. Me quedé en silencio. ¿Por qué preguntas? Negué con la cabeza. Por nada. Curiosidad. Pero la pregunta que no pude hacerle, la pregunta que me persigue todavía, ¿qué pasó en esos 10 kilómetros esa noche? ¿Qué fue lo que salió de ahí? ¿Sigo siendo yo? ¿O dejé algo atrás en ese loop eterno de la autopista? O peor aún, ¿traje algo conmigo que nunca debió salir de ahí? Vamos con la tercera historia. Miren, compas, yo no soy de los que andan inventando cuentos para asustar a los nuevos. La neta, a mi edad ya no tengo necesidad de esas cosas. Uno lo que quiere es acabar la ruta, cobrar la lana y llegar a ver a la familia. Pero lo que me pasó hace como 3 meses en la ruta de Veracruz hacia Puebla, subiendo por las cumbres de Maltrata, es algo que todavía no me puedo explicar, y que me dejó pensando que hay cosas en la carretera que simplemente no tienen lógica. Era un martes. Yo traía una carga de abarrotes, nada del otro mundo, pero el tráiler venía pesado. Ya saben cómo es esa subida. Pura curva, mucha neblina, y hay que traer los ojos bien abiertos, porque cualquier descuido, y te vas al voladero, o te sale un loco y te pega un susto. Eran como las 6 de la tarde, cuando paré en una gasolinera a la salida de Orizaba, para echarle diésel al tanque, y comprarme un refresco y unas galletas. Ahí sentado en una banca de cemento, vi a un señor. No tenía nada de especial. Traía una gorra roja, una chamarra de mezclilla ya muy desgastada, y unos pantalones de esos de trabajo. Estaba comiéndose una torta de milanesa con mucha calma. Me llamó la atención porque el tipo se me quedó viendo, y me hizo un gesto con la mano, como saludándome, pero sin decir ni una palabra. Yo le regresé el saludo por pura educación. Me subí a mi unidad y le di camino. Empecé a subir las cumbres. La neblina estaba bien cerrada, de esa que no te deja ver ni a 3 metros adelante. Yo iba concentrado, cuidando las revoluciones del motor y checando los espejos cada rato. Manejar así te cansa mucho la vista, así que después de unas 2 horas de pura curva y esfuerzo, decidí pararme en una de esas cachimbas que están orilladas, ya casi llegando a la parte alta. Necesitaba un café cargado para no dormirme. Cuando me bajé, sentí el frío que cala hasta los huesos. Entré al lugar, que olía a puro aceite quemado y a guiso. Me senté en la barra y pedí un café de olla. Mientras esperaba, volteé hacia la mesa del rincón. Compadres, les juro por lo más sagrado que sentí que se me paró el corazón. Ahí estaba el mismo señor de la gorra roja. Era exactamente el mismo, la misma chamarra, la misma gorra desteñida, y lo más increíble, estaba terminándose la misma torta de milanesa. No había forma de que me hubiera rebasado. Yo venía en un tráiler, sí, pero en esa subida con neblina nadie rebasa así como así, y menos un carro particular, que no vi pasar en ningún momento. Además, el tipo se veía igual de seco, sin una gota de sudor, como si no hubiera hecho ningún esfuerzo. Me quedé frío, viendo mi café sin probarlo. El señor levantó la vista, me reconoció, y volvió a hacerme el mismo gesto con la mano. Sentí un hueco en el estómago, pagué el café, ni siquiera me lo tomé, y me salí casi corriendo hacia el tráiler. Me encerré, puse los seguros y me quedé ahí un minuto, tratando de respirar tranquilo. A lo mejor es un gemelo, pensé, o a lo mejor el cansancio ya me está haciendo ver visiones. Seguí manejando. La neblina se puso todavía más pesada. Parecía que iba flotando entre nubes blancas. Le bajé a la velocidad. Iba casi a vuelta de rueda. De repente, el radio empezó a hacer un ruido raro, pura estática. No se oía nada, solo un zumbido que me desesperaba. Lo apagué. Unos kilómetros más adelante, vi que un carro estaba parado a la orilla del camino con el cofre abierto. Como uno es trailero de los de antes, de los que todavía tienen algo de compañerismo,
Pensé en detenerme para ver si necesitaba ayuda, pero cuando me fui acercando y las luces del tráiler iluminaron el lugar, vi que no había ningún carro. Era solo el señor de la gorra roja, parado a la orilla del voladero, sin coche, sin nada. Estaba ahí, bajo la neblina, con la mano levantada pidiendo el aventón. No me detuve. Le pisé al acelerador lo más que pude, aunque el tráiler se jaloneara por el peso. No quise ver por el espejo, pero la curiosidad me ganó. Cuando miré, no había nadie en la carretera, pero en el reflejo del espejo lateral, me pareció ver que alguien iba sentado en la parte de atrás del remolque, justo encima de las puertas. Era una silueta oscura, pero alcancé a ver el brillo de una gorra roja. Llegué a la caseta de cobro temblando. El muchacho que atendía me vio la cara y me preguntó si me sentía bien. ¿Todo bien, jefe? Viene muy pálido, me dijo mientras me daba el cambio. Sí, joven. Es que la neblina está muy fea allá arriba, le respondí tratando de que no me temblara la mano. Pues qué bueno que ya bajó. Hace rato pasó otro compañero de su misma empresa preguntando por un señor de gorra roja. Dice que lo vio en 3 lugares diferentes de la subida y que ya no quería ni manejar. Me quedé mudo. No dije nada, solo arranqué y no paré hasta que llegué a la central de abastos en Puebla. Cuando abrí la caja para que los cargadores bajaran la mercancía, uno de ellos se quedó parado viendo hacia el fondo. Oiga, chofer, ¿traía a alguien ahí atrás?, me preguntó el chavo. No, vengo solo. ¿Por qué? Es que aquí, arriba de estas cajas, hay una gorra roja toda vieja. Y mire, todavía huele a comida, como si alguien se hubiera echado un taco aquí arriba. Me acerqué, y efectivamente, ahí estaba la gorra. Estaba llena de polvo, pero se veía que la habían dejado ahí hace unos minutos. No quise ni tocarla. Le dije al chavo que la tirara a la basura, y me fui a dormir a un hotel. Pero esa noche, no pude cerrar el ojo. Desde ese día, cada vez que veo a alguien con una gorra roja en la carretera, me entra una ansiedad muy gacha. Ya no me paro para nada, ni aunque vea a alguien necesitado. La neta, uno no sabe qué es lo que anda buscando aventón en esas curvas de maltrata. A veces pienso que ese señor no quería que lo llevara a ningún lado. Solo quería recordarme que en la carretera hay rutas que no se recorren solo con el motor, sino con algo más que no entendemos. Ya no paso por ahí de noche, prefiero perder unas horas y dar la vuelta por otro lado, porque me da miedo que un día, al subirme a la cabina, me encuentre al señor de la gorra roja sentado en el asiento del copiloto, terminándose su torta y esperándome para el siguiente viaje. Historia 4. Me llamo Refugio Salinas, pero en las rutas me dicen el Coyote, desde hace tantos años que ya casi no me acuerdo de cuando no me decían así. Tengo 51 años, soy de Culiacán, y llevo 26 manejando tráiler de largo recorrido. Empecé a los 25 como muchos empiezan, de ayudante, cargando y descargando, aprendiendo a leer la carretera desde el asiento del copiloto antes de tener el propio. A los 28 ya tenía mi primera ruta sola. De ahí no paré. 20 y tantos años de asfalto, de noches sin dormir bien, de camas de hotel que uno ya ni evalúa porque todas se sienten igual después de cierto tiempo. 20 y tantos años de carretera que me enseñaron todo lo que sé de este país. Que México desde un tráiler se ve diferente que desde cualquier otro lugar. Más grande, más vacío, más lleno de cosas que de noche no tienen nombre. Lo que voy a contar pasó hace 3 años en la carretera federal entre Mazatlán y Tepic. Ese tramo que baja de la sierra hacia el Pacífico, con esas curvas que de noche son de las más exigentes que he manejado en mi vida, no por el trazo sino por lo que pasa ahí cuando hay niebla. Y esa noche había niebla. Salí de Mazatlán a las 10 de la noche con carga de electrodomésticos para Guadalajara, ruta que había hecho quizás 50 veces. Conozco cada curva, cada bajada, cada tramo donde hay que meter freno motor y olvidarse del acelerador. Conozco también los puntos donde la niebla baja de la sierra y se mete en la carretera como pared. Esa noche la niebla empezó como a los 40 minutos de salir de Mazatlán. Espesa, de las malas, de las que reducen la visibilidad a 15 metros. Bajé la velocidad, puse las luces de niebla, metí una velocidad menos. Rutina de trailero con experiencia en ese tramo.
La carretera exige respeto, y yo se lo doy. Siempre se lo he dado. Por eso llevo 26 años sin accidente grave. Por eso, y porque hay algo en la carretera que uno desarrolla con los años, un sexto sentido de la situación, una lectura del camino que no es consciente sino que viene de aquí abajo, del estómago. Esa noche el estómago me habló desde temprano. Desde que entré a la niebla, sentí algo que no era el nervio normal de manejar en esas condiciones. Era otra cosa, más quieto, más frío, como cuando uno entra a un cuarto y sabe que algo pasó ahí, aunque nadie le diga nada. Seguí 30 kilómetros a velocidad reducida entre la niebla, sin tráfico en ningún sentido. Carretera completamente mía esa noche, solo el tráiler y la niebla y las curvas apareciendo de a 15 metros adelante. Fue en la curva del kilómetro 83 donde vi la figura, al lado de la carretera, del lado derecho, donde hay acotamiento angosto antes de que empiece el barranco. Una figura parada, de mujer, joven según pude ver en el segundo que mis luces la alcanzaron antes de que la curva me jalara hacia la izquierda. Vestido claro, pelo suelto, parada en el acotamiento de una carretera de sierra en la niebla a las 11 de la noche. Mi instinto de trailero veterano dijo no pares. Mi instinto de ser humano dijo que había una mujer sola en carretera peligrosa de noche. Los dos instintos peleando en el segundo y medio que tardé en pasar junto a ella. Ganó el primero. No paré. Seguí la curva. Aceleré un poco. Miré por el espejo lateral izquierdo. La niebla ya la había tragado. No se veía nada. Seguí manejando. Kilómetro 84, 85. La culpa empezó a meterse. Una mujer sola. ¿Qué tal si era una emergencia? ¿Qué tal si venía de un accidente? Manejé otros 2 kilómetros con esa pelea interna, y al kilómetro 87 encontré un ensanchamiento de la carretera donde pude orillarse sin peligro. Paré. Me quedé pensando. Saqué el radio. Llamé a otros traileros en la frecuencia estática, sin señal, normal en ese tramo de sierra. Decidí reportarla a la policía de carreteras cuando tuviera señal. Eso era lo correcto. Llamar a los que podían hacer algo sin poner en riesgo el tráiler ni la carga ni a mí. Arranqué. Kilómetro 90. Kilómetro 91. La niebla siguiendo igual de espesa. Y entonces mis luces la alumbraron de nuevo. La misma figura. Del lado derecho del acotamiento. Mismo vestido claro. Mismo pelo suelto. Parada exactamente igual que 4 kilómetros atrás. Mirando hacia la carretera. Hacia mis luces. Reduje más la velocidad. Pasé junto a ella despacio esta vez. La alumbré bien con las largas, en el segundo que pude. Mujer joven, como de 25 años, cara que no vi bien porque bajó la vista cuando la alumbré, pero vi suficiente para confirmar que era la misma. Mismo vestido, mismo pelo, misma postura, en el kilómetro 91, 4 kilómetros más adelante de donde la había visto primero. No había manera. Yo había tardado quizás 7 u 8 minutos en recorrer esos 4 kilómetros por la velocidad que llevaba. Ninguna persona caminando puede recorrer 4 kilómetros de carretera de sierra en 7 minutos. Imposible. Físicamente, imposible. No paré esta vez. Aceleré. El corazón a otro ritmo ya. Las manos más apretadas en el volante. Miré por el espejo. La niebla. Nada más. Manejé fuerte los siguientes kilómetros, tratando de ganar distancia de lo que fuera que había en ese acotamiento. La carretera en bajada, las curvas, la niebla, todo requiriendo atención, pero mi cabeza a medias en el camino, y a medias en la figura del vestido claro. Kilómetro 104. La bajada más pronunciada de ese tramo. Curva ciega hacia la derecha que exige reducir a segunda y meterle freno motor serio. La tomé como la he tomado 50 veces. Bien, saliendo de la curva aceleré hacia el tramo recto que viene después. Mis luces la encontraron de frente. La misma figura. Esta vez en medio de la carretera. No en el acotamiento. En el carril derecho. Parada. Mirándome de frente. A 15 metros. Que era todo lo que la niebla me daba de visibilidad. Frené. El tráiler con carga frenando en una bajada hace lo que hace, que es no pararse tan rápido como uno quisiera. Sentí el remolque jalando, las llantas agarrando el asfalto húmedo.
el cuerpo yéndose hacia adelante contra el cinturón. El tráiler se detuvo a quizás 4 metros de donde estaba la figura. La alumbré con todo. Luces largas, luces de trabajo, todo lo que tenía. La figura iluminada completamente por primera vez. Mujer joven, vestido blanco, no claro sino blanco, descalza sobre el asfalto mojado, pelo negro largo y mojado también pegado a la cara. Y la cara que al fin pude ver porque estaba a 4 metros, y mis luces daban de lleno, los ojos cerrados, parada en medio de la carretera con los ojos cerrados, brazos a los lados, completamente quieta, como dormida de pie, como alguien que está en otro lado, aunque su cuerpo esté ahí. Toqué el claxon, fuerte, largo, el sonido del tráiler en esa sierra de noche, debe haber llegado kilómetros. La figura no reaccionó, no abrió los ojos, no se movió, no pestañeó, quieta, como si el claxon no existiera. Toqué otra vez. Nada, me quedé parado en medio de la carretera con el motor en ralentí, y la figura a 4 metros iluminada por mis luces. 30 segundos. 1 minuto. Sin que ninguno de los dos nos moviéramos. Yo porque no sabía qué hacer. Ella porque parecía que no podía, o no quería moverse. Agarré el teléfono. Una barra de señal. Débil pero una barra. Llamé al número de emergencias. Tardó en entrar. Cuando entró le dije que había una persona en medio de la carretera en el kilómetro 104 de la Federal entre Mazatlán y Tepic. Me pidieron que describiera. Describí. Mujer joven, vestido blanco, descalza, de pie en el carril, ojos cerrados, no reacciona. El operador me dijo que enviaban una unidad, que esperara si podía hacerlo con seguridad. Colgué. Miré hacia adelante. La figura ya no estaba, el carril derecho vacío, la niebla cerrando el espacio donde había estado, mis luces alumbrando asfalto mojado sin nadie encima. En el tiempo que había durado la llamada, que no había sido más de 2 minutos, la figura había desaparecido sin que yo escuchara pasos, sin que viera movimiento, sin que nada indicara que había alguien que pudiera irse. Salí de la cabina. Con mi linterna revisé el acotamiento de los dos lados. El barranco a la derecha hacia abajo, oscuro, con la niebla metida entre los árboles. El cerro a la izquierda, sin nadie, sin rastro. Sin una sola pisada en el acotamiento de tierra que hubiera indicado que alguien había estado ahí. Subí al tráiler. Arranqué. No paré hasta Tepic. En Tepic, me bajé en la primera gasolinera. Entré al baño. Me lavé la cara con agua fría mucho tiempo. Me miré al espejo. El mismo refugio Salinas de siempre, pero con algo diferente en los ojos que no supe nombrar en ese momento, y que todavía no sé nombrar bien 2 años después. Un trailero veterano que estaba cargando combustible afuera, me vio la cara cuando salí. ¿Qué le pasó, compa? No quería contarlo, pero tampoco podía cargarlo solo a las 2 de la mañana, en una gasolinera de Tepic. Se lo conté. Todo. Los 3 avistamientos, los kilómetros entre cada uno, la figura en medio de la carretera, los ojos cerrados, la desaparición. El trailero me escuchó sin interrumpirme, sin la cara de quien no cree, con la cara de quien ya escuchó algo parecido antes. Cuando terminé, me preguntó en qué kilómetro exacto había sido el último avistamiento. Le dije que el 104. Cerró los ojos un segundo. Los abrió. Kilómetro 104. Repitió. ¿Usted sabe algo de ese kilómetro? Hace como 8 años hubo un accidente ahí. Carro que venía de bajada. Perdió el control en esa curva ciega. Se fue al barranco. Murieron 3 personas. Entre ellas una mujer joven. ¿Cómo era? El trailero me miró. No sé cómo era exactamente. Solo sé lo que se sabe en la ruta. Que desde ese accidente hay traileros que la ven. Siempre en la niebla. Siempre de noche. Siempre en ese tramo. ¿Y qué hace? El trailero se encogió de hombros. Dicen que para los carros. Que se para enfrente. Que los frena. Silencio entre los dos. ¿Para frenarlos o para detenerlos antes de la curva? El trailero me miró un momento sin contestar. Luego miró hacia la carretera oscura que salía de la gasolinera hacia el sur. «Usted llegó bien a la curva del 104. Sí. ¿Y la tomó bien? Sí. ¿Y qué venía del otro lado cuando salió de la curva? Pensé.
Al salir de la curva ciega, mis luces habían encontrado a la figura en el carril. Frené. Me detuve, pero no había pensado en lo que venía del otro lado de la curva, porque toda mi atención había estado en la figura. No miré. El trailero asintió. La próxima vez que pase por ese tramo de día, pare en el kilómetro 104 y mire la curva desde afuera. ¿Qué voy a ver? Las marcas de cuando el carro se fue al barranco hace 8 años. Están en la barda de contención justo a la salida de esa curva ciega. Me quedé callado. Y calcule usted mismo qué hubiera pasado si no hubiera frenado antes de entrar a esa curva. Con el tráiler cargado, con la niebla, con el piso mojado. No dije nada, no hizo falta. Descanse, compa. Y la próxima vez que vea algo en esa carretera que no entiende, no le pelee, nomás déjese frenar. Se subió a su tráiler y se fue. Me quedé parado en la gasolinera un momento más, pensando en la figura de los ojos cerrados parada en el carril a 4 metros de mi tráiler, pensando en que la había frenado, en que yo había frenado pensando que era para no atropellarla, pero que quizás el asunto era al revés, que quizás no era yo quien la frenaba a ella, era ella quien me frenaba a mí. 2 años después, sigo pasando por ese tramo cuando la ruta me lo pone, con respeto, con velocidad reducida, con las luces de niebla cuando hay niebla, y en el kilómetro 104 siempre reduzco un poco más, aunque no haya niebla, aunque el clima esté despejado, aunque todo indique que no hay razón para hacerlo. Reduzco y paso despacio y digo en voz baja gracias, sin saber exactamente a quién, sin necesitar saberlo, porque hay deudas que uno no sabe que tiene hasta que alguien se las cobra de la única manera que puede, parándose en medio de la carretera con los ojos cerrados y esperando a que uno frene. Continuamos. Me llamo Salvador Reyes, tengo 51 años y manejo tráiler desde los 23, casi 30 años en esto. Rutas de todo tipo, pero mi especialidad siempre ha sido carga refrigerada, lácteos, carnes, productos farmacéuticos, carga delicada que requiere temperatura controlada. Por eso mi tráiler tiene un sistema de refrigeración en la caja, un cuarto frío con temperatura regulada entre -2 y 4 grados. Conozco ese equipo perfectamente. Sé cuándo funciona bien y cuándo tiene problemas. Llevo 28 años escuchando ese compresor y sé exactamente cómo suena cuando todo está bien. Por eso cuando hace 3 semanas, en una ruta de Guadalajara a Mérida, el compresor empezó a sonar diferente, supe que algo estaba mal. Lo que no supe hasta mucho después era que el problema no era el compresor, era lo que había dentro de mi caja de carga, algo que no debería estar ahí, y que llevaba horas respirando mi oxígeno. Salí de Guadalajara un jueves a las 6 de la tarde. Llevaba carga farmacéutica, medicamentos que necesitaban mantenerse entre 2 y 4 grados. Carga cara y delicada. La había cargado yo mismo. Supervisé todo. Cada caja en su lugar. Temperatura configurada. Sello de seguridad puesto. Todo en orden. Firmé los documentos. Arranqué. Las primeras horas fueron perfectas. Tomé la autopista hacia México. Luego hacia Puebla. Luego hacia Veracruz. Ruta larga pero conocida. Tenía 2 días para llegar a Mérida. Sin prisa. Iba a parar en Veracruz esa noche. Dormir unas horas. Seguir al día siguiente. El clima estaba bien. Sin lluvia. Tráfico moderado. El compresor de la caja sonaba normal. Su zumbido constante y regular que me da tranquilidad. Como a las 11 de la noche, ya cerca de Córdoba, el compresor cambió de sonido. Sutil. Algo que probablemente nadie más notaría, pero yo sí. Después de casi 30 años escuchándolo, el zumbido se volvió ligeramente irregular, como si trabajara más duro de lo normal. ¿Subió la temperatura? Revisé el monitor en el tablero. 4 grados. Límite superior pero dentro del rango. Tal vez el calor exterior. Está haciendo mucho calor esta noche. Revisé el termómetro exterior. 28 grados. Normal para esa zona a esa hora. No debería afectar tanto el compresor. Seguí manejando. El compresor siguió con ese sonido diferente, irregular, como trabajando contra algo. Voy a revisar en el próximo paradero.
Paré como a los 20 minutos en un área de descanso. Bajé del tráiler. Caminé hacia la parte trasera. Puse mi mano contra la pared exterior de la caja. Fría. Normal. El compresor estaba montado en la parte frontal de la caja, sobre la cabina. Fui hacia allá. Revisé visualmente. Todo se veía bien, sin fugas, sin daños visibles. Tal vez es el filtro que necesita limpieza. Anoté mentalmente, revisarlo en Veracruz. Subí otra vez. Seguí manejando. Pero a los 10 minutos, el sonido del compresor cambió otra vez. Esta vez más notorio. Como si algo dentro de la caja estuviera moviéndose, interfiriendo con el flujo de aire. ¿Se cayó alguna caja? ¿Está bloqueando el ventilador interno? Me detuve en el acotamiento. Tenía que revisar. Si una caja caía sobre el ventilador interno, podía dañar el sistema completo. Y si el sistema fallaba, perdía toda la carga. Miles de pesos. Bajé. Fui a la parte trasera. Saqué mis llaves. El sello de seguridad estaba intacto. Nadie había abierto las puertas. Corté el sello. Abrí las puertas. El aire frío me golpeó. Temperatura correcta. Todo bien en ese sentido. Prendí mi linterna y alumbré hacia adentro. Las cajas de medicamento estaban bien acomodadas, bien amarradas. Nada caído, nada bloqueando nada. Entonces, ¿qué es el ruido? Me asomé más. Alumbré hacia los lados, hacia el fondo. Y entonces vi algo que me hizo retroceder de golpe. Al fondo de la caja, entre las últimas 2 hileras de cajas, había alguien, una persona, acurrucada, abrazando sus rodillas, temblando, mirándome con ojos enormes llenos de terror. Un hombre joven, como de 20 años, con ropa delgada, completamente inadecuada para estar 4 horas a 2 grados de temperatura. Tenía los labios morados, las manos azules, temblaba sin control. ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Qué haces ahí? El chavo intentó hablar, pero sus dientes castañeaban tanto que no podía articular palabras. Estaba en hipotermia. Si lo dejaba ahí otra hora más, moría. Sal de ahí ahora. Me acerqué. Lo agarré del brazo. Estaba frígido. Lo jalé hacia afuera. Prácticamente lo cargué. Lo saqué de la caja. Lo senté en el pavimento. No te muevas. Voy por una cobija. Fui a la cabina. Tenía una cobija de emergencia que siempre cargo. La agarré. También agarré un termo con café caliente que me había preparado antes de salir. Regresé con él. Lo envolví en la cobija. Le di pequeños sorbos de café. Despacio. No tomes mucho de golpe. El chavo temblaba, pero empezó a recuperar color lentamente. En los siguientes 10 minutos se fue estabilizando. ¿Cómo entraste a mi caja?, le pregunté cuando ya podía hablar. Su voz todavía temblaba. En el patio, en Guadalajara, cuando estaban cargando, vi que las puertas estaban abiertas. Aproveché. Entré. ¿Por qué? Quería llegar a Veracruz. No tenía dinero para el camión. Vi el tráiler y pensé que iba hacia allá. ¿Y no sabías que era una caja refrigerada? No. Se veía como una caja normal. No vi ningún letrero de frío. Tenía razón. El letrero de temperatura controlada estaba en la parte lateral. Si solo vio las puertas traseras al abrirse, tal vez no lo notó. ¿Cuánto tiempo llevas ahí adentro? Desde las 6. Cuando cargaron. 6 de la tarde. Llevaba 5 horas a 2 grados. Sin ropa adecuada. Sin agua. Sin comida. ¿Tienes familia? Sí. En Veracruz. ¿Cómo te llamas? Miguel. ¿Cuántos años tienes? 19. 19 años. Casi muerto en mi caja de carga, por querer llegar a su casa sin dinero. Lo revisé mejor con la linterna. Además de la hipotermia, tenía los dedos de los pies muy comprometidos. Posible congelación leve. Tienes que ir a urgencias. No. No quiero problemas. Solo déjeme ir. Ya estoy mejor. Miguel, puedes perder los dedos si no te revisan. La hipotermia es seria. No quiero ir a un hospital. No tengo seguro. No tengo dinero. Lo miré. Un chavo de 19 años. Solo en la carretera en medio de la noche. Sin dinero.
sin forma de llegar a su familia. ¿Por qué ibas a Veracruz sin dinero?, preguntó Pausa. Me robaron. En la central de autobuses en Guadalajara. Todo. Mi cartera, mi celular. Iba a visitar a mi mamá. No tenía forma de avisarle. No tenía forma de regresar. Vi el tráiler y pensé que era mi única opción. Lo miré un momento. Pensé en mis hijos. Uno tiene 21 años. Podría ser él. Ok, Miguel. Escucha. No voy a entregarte a nadie. Pero tienes que ir a urgencias. Tiene que revisar tus dedos y tus manos, un doctor. Después, si el doctor dice que estás bien, te llevo a Veracruz. Miguel me miró sorprendido. ¿De verdad? Sí, pero con condiciones. Me das el teléfono de tu mamá. Vamos a avisarle que estás bien. Y en urgencias dices que tuviste un accidente, que caíste en un cuarto frío por error. No menciones el tráiler. ¿Por qué? Porque si dices que venías en mi caja, me meto en problemas aunque no supiera que estabas ahí. Los seguros, la empresa, todo se complica. Miguel asintió. Entendido. Fuimos a urgencias en Córdoba. Era la 1 de la mañana. El doctor lo revisó. Hipotermia moderada en proceso de recuperación. Los dedos estaban bien, sin congelación permanente. Tuvo mucha suerte, me dijo el doctor. 1 hora más en esas condiciones y podría haber sido grave. Le dieron suero. Lo calentaron. Le dieron ropa seca de donaciones que tenía el hospital. 2 horas después, a las 3 de la mañana, salió caminando normal. Llamamos a su mamá desde mi celular. Ma, estoy bien. Me robaron, pero estoy bien. Voy a llegar mañana. Su mamá lloraba del otro lado. Lo regañó. Lo bendijo. Le dio gracias a Dios todo al mismo tiempo. Me pasó el teléfono. Gracias, señor. Gracias por cuidar a mi hijo. No supe qué decir. Solo hice lo que cualquiera haría, señora. Salimos del hospital, subimos al tráiler. Miguel iba en el asiento del copiloto ahora, con la cobija todavía sobre los hombros. Comimos algo en un puesto que estaba abierto. Tacos. Los dos callados, procesando la noche. Arranqué. Seguí la ruta. ¿Por qué me ayuda?, preguntó Miguel después de un rato. No tenía que hacerlo. Podría haberme dejado ahí, o llevarme con la policía, porque si fuera mi hijo, querría que alguien le ayudara. Miguel se quedó callado. ¿Tiene hijos? 2. El mayor tiene 21 años. Como tú. Silencio. Lo siento. Fue una estupidez lo que hice. Sí, fue muy peligroso. Pudiste haber muerto. Lo sé, ahora lo sé. ¿Qué vas a hacer cuando llegues a Veracruz? Buscar trabajo, quedarme con mi mamá un tiempo, recomenzar. Bien, haz eso. No vuelvas a meterte en cajas refrigeradas. Una pausa. Prometido. Llegamos a Veracruz al amanecer. A las 6 de la mañana. Una mujer pequeña esperaba afuera de una casa. Cuando el tráiler se detuvo y Miguel bajó, ella corrió hacia él, lo abrazó, llorando, hablándole, regañándole, todo a la vez. La forma en que lo abrazan las madres cuando pensaban que no iban a ver a sus hijos otra vez. Me quedé en el tráiler observando. Luego la señora caminó hacia mí, me extendió la mano. Gracias. Que Dios lo bendiga. Cuídelo, señora. Tiene buen corazón, pero a veces no piensa bien. Ella sonrió. Los hijos nunca cambian. Arranqué. Continué hacia Mérida. El resto del viaje fue tranquilo. Llegué a tiempo. Entregué la carga sin problema. El sello nuevo que había puesto después de sacar a Miguel estaba intacto. Nadie preguntó nada. La empresa nunca supo. El cliente nunca supo. Solo yo y Miguel y su mamá. Esa tarde, ya en el hotel de Mérida antes de regresar, recibí un mensaje de un número desconocido. Soy Miguel. Le pedí el número a mi mamá. Gracias por todo. Encontré trabajo. Empiezo el lunes. No voy a olvidar lo que hizo. Cuídese mucho. Le respondí solo 2 palabras. Tú también. Y guardé el número. Porque hay experiencias en este trabajo que no tienen nada de paranormal, nada de sobrenatural, nada de misterioso. Solo tienen humanidad. Y esas son las que más se quedan. Gracias por escuchar.
Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.